El objetivo de este vídeo es que podamos entender mejor en qué consiste la respuesta de ansiedad. Seguro que muchos de vosotros habéis experimentado unos niveles más elevados estos días y esto es totalmente lógico porque nos encontramos ante una situación excepcional. Debido al coronavirus hay muchas personas que están falleciendo, nos encontramos confinados en el domicilio, está habiendo severas consecuencias a nivel económico y sobre todo nos encontramos ante muchísima incertidumbre en la que no sabemos lo que va a suceder en un futuro. Muchas personas cuando sienten ansiedad se les dispara el miedo, cuando en el fondo no debería ser así, ya que la ansiedad es una respuesta que tiene nuestro organismo en el fondo para protegernos. El problema es que hay veces que es adaptativa y otras veces no. Esto lo vamos a entender ahora un poquito más adelante. Pero para ello, primero vamos a repasar cuáles son los síntomas más frecuentes de la ansiedad. Los podríamos dividir en tres. Estarían los síntomas a nivel cognitivo, que son estos pensamientos negativos, recurrentes, a veces incluso de tipo obsesivo, en los que pensamos que todo va a ir mal, cuando nos mostramos como más pesimistas. Por otro lado, estarían los síntomas a nivel conductual, que son aquellos que podemos observar, ¿no? Cuando coloquialmente decimos que una persona está nerviosa y la vemos que fuma más, que acude más a la nevera y está picoteando todo el tiempo entre horas, que tiene insomnio, que camina de un lado para otro. Y luego, por último, estarían los síntomas más a nivel fisiológico, que generalmente son los que nos generan un mayor malestar. Sería pues taquicardias, temblores, sudoración, dolor de cabeza, tensión muscular, presión en el pecho, incluso dificultad respiratoria, mareo. Hay muchas personas que acuden al servicio de urgencia pensando que están teniendo un infarto de miocardio, cuando en el fondo lo que están teniendo es una crisis de ansiedad. Y sobre todo lo que asusta mucho es la sensación de pérdida de control. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Porque tenemos una estructura en el cerebro que se llama la amígdala, que es la responsable de identificar las situaciones de peligro. Entonces nos encontramos ante una situación que puede ser peligrosa o no serlo, pero que mi cerebro está interpretando que lo es, y lo que va a hacer la amígdala es poner en marcha una serie de mecanismos a nivel fisiológico para preparar al cuerpo hacia una respuesta de escape. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el corazón bombea de una manera más deprisa, los pulmones se expanden, aumenta nuestra frecuencia respiratoria y todo esto es para que llegue más oxígeno a nuestros músculos, para así podernos preparar para una respuesta de escape o de huida. Podríamos traer a nuestra mente la imagen, por ejemplo, de un corredor de atletismo de 100 metros lisos, ¿no? Que están todos sus músculos en tensión. En definitiva, el cuerpo lo que va a hacer es prepararse para huir. Esto hace millones de años era muy adaptativo, porque los problemas a los que tenía que hacer frente el ser humano, pues a lo mejor cuando estábamos en las cavernas era huir de un animal, de un depredador. Entonces, en ese momento, salir corriendo garantizaba nuestra supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que han pasado millones de años y a nivel genético el ser humano no ha cambiado tanto, sin embargo, los peligros son muy distintos. Hoy en día no tenemos que ir por las ciudades huyendo de animales peligrosos, sino que nuestros peligros son los desahucios, las enfermedades, los fallecimientos de los seres queridos. Por lo tanto, el que el cuerpo se prepare para salir corriendo antes era muy adaptativo, pero hoy en día no lo es. Puede serlo en determinadas ocasiones. Por ejemplo, si nosotros vamos a cruzar la calle, vemos que viene un coche que nos puede atropellar, automáticamente nuestro cuerpo se va a activar y se va a poner en tensión para salir corriendo. Gracias a eso nos salva la vida. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que nos encontramos ante un peligro que es real, que es un virus que pone en riesgo nuestra vida. Por lo tanto, es normal que se nos genere esta tensión y esta activación. Pero la manera de hacer frente a este virus no es salir corriendo. Nos están diciendo todo lo contrario, que nos tenemos que quedar en casa. Por lo tanto, mi cuerpo lo que me está diciendo es actívate y sal corriendo, pero en el fondo lo que yo tengo que hacer es quedarme metido en casa. Es un poco contradictorio. Y esto es lo que nos genera el malestar, porque en este caso la ansiedad no está siendo adaptativa. Por eso me gustaría que recordéis que lo que es raro y lo que es excepcional es la situación que estamos viviendo, no los síntomas que estamos experimentando. Es normal que sintamos ansiedad. Vamos a intentar que sea la menos posible, pero a veces no vamos a poder evitar tenerla. ¿Qué podemos hacer para encontrarnos un poco mejor?
pues intentar tener tareas distractoras, cada uno que explore aquellas cosas que le gusten, si le gusta leer, si le gusta pintar, bailar, y que intente tener la mente ocupada con ese tipo de tareas. Otra cosa que podemos hacer es el ejercicio físico, porque como os decía, el cuerpo se prepara para la acción, necesita movimiento, por lo tanto todo el ejercicio que podamos hacer en casa nos va a ayudar a rebajar los niveles de ansiedad. También podemos hacer tareas relajantes como es pegarnos una buena ducha, hacer ejercicios de respiración, podemos hacer meditación. A través de internet hay un montón de tutoriales y de audios que podemos utilizar como soporte. Podemos hablar con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Esto nos va a proporcionar también mucha descarga a nivel emocional. Si no tenemos a nadie con quien hablar, lo que podemos hacer es escribirlo. Y también tenemos que intentar un poco desconectar de las noticias, el estar lo suficientemente informados, pero también intentar poner nuestra mente en otras cosas. En definitiva, tenemos que intentar tener rutinas, estar lo más activo posible y también tener una actitud positiva, porque estoy convencida que vamos a salir de esta. Y bueno, espero que todo esto os sirva para entender mejor los síntomas de la ansiedad, para que en aquel momento que los estéis sintiendo os podáis tranquilizar y decir: la ansiedad es muy desagradable, es muy molesta, pero en sí misma no es peligrosa. Y esto es algo que está sintiendo mi cuerpo para avisarme de que algo malo puede suceder. Pero en este caso lo mejor que puedo hacer es quedarme en casa.